Buen día, doctor Lozano. Soy el alumno Jeremy Alessandro Santiago Ascona, del turno de las 7 de la mañana, día jueves, y vamos a analizar las pruebas de normalidad en base a dos ejercicios, Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Las pruebas de normalidad permiten identificar si los datos de una variable siguen una distribución normal. Esto es importante por el hecho que nos ayuda a decidir qué tipo de muestra o prueba estadística se debe usar en el análisis. Pruebas paramétricas cuando los datos presentan normalidad o pruebas no paramétricas cuando los datos no siguen una distribución normal. En este caso se analizarán tres variables clínicas, tanto para la prueba de Shapiro-Wilk como la de Kolmogorov-Smirnov: índice de masa corporal, el colesterol y la glucosa, que serían tres hasta el momento. Y cada uno va a presentar distinta variedad de datos. La primera de ellas, en este caso la prueba de Shapiro-Wilk, evalúa si una muestra proviene de una distribución normal. Es una prueba muy usada cuando el tamaño de muestra es pequeño o mediano. Entonces, su interpretación se basaría en el valor de significancia o valor P. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la normalidad. Si el valor P es menor a 0,05, se concluye que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, nosotros vamos a realizar, mediante el programa Jamovi, una tabla considerando los valores, ¿no? Para poder analizar. Estos valores que estamos considerando se van a tomar en cuenta como variables, teniendo en consideración a la normalidad Shapiro-Wilk. Entonces, tomando en cuenta las gráficas que se nos presentan en Jamovi, histograma, densidad, QQ, diríamos lo siguiente. Interpretación de normalidad de la prueba de Shapiro-Wilk. En el IMC, en el índice de masa corporal, el valor P fue de 0,217. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que mayor que 0,05. Por lo tanto, los datos presentan una distribución normal. Esto significa que sus valores se distribuyen de manera ordenada, alrededor de la media, permitiendo usar pruebas estadísticas paramétricas. Entonces, desde el punto de vista médico, ¿qué diríamos, no? ¿Qué análisis tendríamos aparte del estadístico? ¿Qué concluimos a la explicación matemática? Tenemos que llevarlo a la parte clínica y para ello decimos, esto ayuda a analizar el estado nutricional de los pacientes de forma más estable y confiable. En el colesterol vemos que su valor de P o de significancia es de 0,034. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que el valor de P fue menor que 0,05. Al ser menor, esto indica que los datos no presentan una distribución normal. En medicina, este resultado es importante porque el colesterol puede variar bastante entre pacientes y al variar, especialmente cuando pacientes presentan valores elevados, por ello se necesita analizar la variable en pruebas no paramétricas, ya que podría existir valores extremos que alteran la media. En ese caso, el colesterol no puede medirse como se puede medir el índice de masa corporal, que ya tiene unos valores estandarizados. En este caso, el colesterol puede variar. Es por ello que este valor representa lo antes dicho. Ahora, considerando a la glucosa, tenemos un valor de 0,053. ¿Eso qué nos indica? La glucosa, el valor P fue de 0,053, ligeramente mayor a 0,05. Por lo tanto, no se rechaza la normalidad. Sin embargo, al estar muy cerca del límite, debe interpretarse con cuidado, ¿no? Porque es casi nada. Entonces, médicamente esto es relevante, porque la glucosa puede variar por la alimentación, por el ayuno, metabolismo o presencia de alteraciones como prediabetes o diabetes. Es por eso que, es por esto que tenemos que analizarlo con cuidado la glucosa. No es un valor en el cual tengamos que ser despistados. Es por ello que agrego esto, ¿no?
Ahora veamos cómo sería la interpretación de la normalidad en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Aquí se nos dan otros valores. En este caso, se nos dan los siguientes valores de índice de masa corporal, del colesterol y de la glucosa, y teniendo en cuenta a dos grupos, masculino y femenino. Entonces, al momento de analizar, nosotros no tendemos como base del Hammurabi la prueba de Komarov-Smirnov. Entonces, se necesita un programa aparte que nos permite analizar. Y es por eso que al integrarlo tenemos a supuestos, que son test de normalidad. En este caso, se añaden dos más, el Komarov-Smirnov, que es el que necesitamos, y el Anderson-Darling, que también es otra prueba de normalidad. Ahora, teniendo en cuenta esta tabla, que ha tomado los valores que necesitamos, en este caso el valor o significancia del IMC, del colesterol y de la glucosa, veamos primero qué es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. También evalúa si los datos se ajustan a una distribución normal. De igual manera que la prueba de Shapiro-Wilk, pero esta prueba compara la distribución observada de los datos como una distribución teórica esperada. ¿Qué es lo que se esperaría, no? ¿Qué es lo que podemos esperar en base a lo que ya se ha tenido anteriormente, ¿no? Estos nuevos valores, ¿cómo es que calzan con lo ya estandarizado? Al igual que Shapiro-Wilk, entonces diríamos, ¿no? Se interpreta mediante el valor de P. Si es mayor que 0.05, diríamos que no se rechaza la normalidad. Y si es menor o igual que 0.05, se considera que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, en el IMC vamos a analizar en base al valor de P. Y de igual manera con los demás. Iniciemos. Cuando hablamos acerca del índice de masa corporal, el valor fue de 0.658, mayor que 0.05. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que esto indica que los datos representan una distribución normal. Además, cuando se analiza ello, tenemos a HO o H1. Estos dos, ¿qué indican? Indican que los datos provienen de distribución normal y que H1 está relacionado con que no provienen de la distribución normal. ¿Y cómo se entienden? HO se entiende como la hipótesis nula y H1 como la hipótesis alternativa. Eso me faltó mencionar, pero dado el análisis se entiende. Entonces, nosotros eh, concluimos, entendemos que el resultado coincide con Shapiro-Wilk. ¿A qué me refiero? A que por lo que se refuerza la idea que el índice de masa corporal es mayor a lo esperado, a 0.05, se indica también como en la prueba de Shapiro-Wilk que se encuentra la muestra de datos en una distribución normal. Entonces, eso es para poder analizarlo en pruebas paramétricas. Ahora, cuando analizamos el colesterol, el valor fue de 0.329. Y cuando vemos este valor, representa nuevamente que es mayor a 0.05. Y según Kolmogorov-Smirnov, los datos del colesterol pueden presentar distribución normal. Sin embargo, este resultado no coincide con Shapiro-Wilk si lo comparamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diríamos? Que en Shapiro-Wilk indica una ausencia de la normalidad, mientras que aquí sí es que se encuentra en una distribución normal. Entonces, por eso se debe interpretar con cautela, ¿no? Y considerar que Shapiro-Wilk suele ser más sensible en muestras pequeñas o medianas. Es por ello que se utiliza esta prueba para muestras más grandes, mientras que al ser menores muestras de datos, la eficiencia o la exactitud es más cercana cuando analizamos mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk que por Kolmogorov-Smirnov. Entonces, en la glucosa, finalizando, tendríamos que el valor de P o significancia es de 0.711. ¿Y qué diríamos? Que es mayor que 0.05. Esto indica que los datos presentan distribución normal según Kolmogorov-Smirnov. Y si eso ocurre, entonces respaldamos parcialmente el resultado de Shapiro-Wilk.
Aunque la glucosa debe analizarse con cuidado, porque en Shapiro-Wilk su valor P estuvo muy cerca del límite de significancia, eso indica que tengamos aún cuidado con los valores de glucosa en el ámbito médico. Entonces, la principal diferencia entre ambas pruebas es su sensibilidad. Shapiro-Wilk es más recomendable por el hecho que mediante las pruebas sean más pequeñas, como se indica que son menores a 50 en la muestra de datos y mayores a 50 en los de Kolmogorov-Smirnov, tendríamos que la prueba de Shapiro-Wilk detecta mejor desviaciones de la normalidad. Y al detectarlas, también indicamos que Kolmogorov-Smirnov también evalúa la normalidad, pero puede ser sensible cuando la muestra no es grande o cuando las diferencias respecto a los son leves. Otra diferencia es que Shapiro-Wilk analiza con mayor precisión si los datos se comportan como una distribución normal, mientras que Kolmogorov-Smirnov compara la distribución acumulada de los datos con una distribución esperada. Esa es la principal diferencia, creo yo. Por eso, cuando ambas pruebas no coinciden, como ocurre con el colesterol, se suele dar más importancia a Shapiro-Wilk. Entonces, Shapiro-Wilk es más exacto, en el caso que queremos analizar valores como la glucosa. Entonces, ¿qué concluimos nosotros en base a estas dos pruebas? Mi conclusión es que el índice de masa corporal presenta distribución normal tanto en Shapiro-Wilk como en Kolmogorov, por lo que puede analizarse mediante pruebas paramétricas. Esto permite estudiar de manera adecuada el comportamiento del peso corporal en relación con la talla y su posible asociación con factores de la salud. Ahora, ¿qué concluimos de los resultados del colesterol? Hemos puesto a pensar en las dos muestras en base al colesterol, vemos que son distintas, porque en Shapiro-Wilk indica que no tiene distribución normal, mientras que en Kolmogorov-Smirnov indica normalidad. Aún así los datos sean distintos, debido a que la muestra es de 35 datos y en otra de 55, se recomienda considerar con mayor peso el resultado de Shapiro-Wilk. En el caso se compararía, ¿no? Por el hecho que el colesterol debería analizarse con pruebas no paramétricas o con medidas como mediana y con un rango más cerrado, ¿no? Entonces esto en salud es importante porque permite identificar posibles alteraciones lipídicas y evitar interpretaciones erróneas. Entonces, principalmente utilizamos a Shapiro-Wilk para pruebas en las cuales necesitamos mayor cautela a valores que pueden sobresalirse de lo normal o que en la parte teórica donde hay un valor estandarizado, no siempre se cumpla que esos valores se encuentren dentro de ese rango. Es por ello que la prueba de Shapiro-Wilk, al analizarse con detenimiento, vemos que es más sensible a los datos. Entonces, la glucosa también la vamos a analizar. ¿Y qué diríamos? Aunque en Shapiro-Wilk el valor de P está muy cerca del 0,05, justamente era de 0,053, en Shapiro-Wilk, por esa razón se debe considerar una variable aproximadamente normal, por lo que debe interpretarse con detenimiento, ¿no? Como ya lo he mencionado. Y médicamente esto puede analizar el comportamiento de la glucosa en la muestra y valorar posibles riesgos metabólicos. Eso es lo principal, creo yo. Ahora, en conjunto, todo lo que hemos visto, las pruebas de normalidad no diagnostican enfermedades por sí solas. Es un análisis, pero son importantes porque orientan el análisis estadístico correcto de variables clínicas, que es muy distinto a lo que mencioné primeramente. Entonces, gracias a ellas se puede decidir cómo, de qué prueba usar y evitar conclusiones incorrectas en el estudio de indicadores relevantes para la salud, como el índice de masa corporal, el colesterol y la glucosa. Bueno, doctor, ese es mi análisis. Esa es la manera en cómo he entendido para qué sería necesario las pruebas de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov y tener una relación con la salud. Muchas gracias.